Trabajo en uno de los hospitales más conocidos de la Ciudad de México, un edificio antiguo y enorme, con muchas remodelaciones a lo largo de los años, pero que aún conserva ciertas áreas que parecen detenidas en el tiempo. No sé cómo describirlo, pero hay un aire pesado, como si las paredes guardaran secretos de los pacientes que han pasado por aquí. Y el lugar más inquietante de todos es, sin duda, el sótano. El sótano es una de esas áreas que nadie quiere visitar, especialmente durante la noche. Es un lugar lleno de equipos viejos, archivos olvidados y camillas cubiertas de polvo que llevan años sin ser tocadas. Casi siempre está oscuro, porque la mayoría de las luces parpadean y el ambiente es frío, incluso en los días más calurosos. Me habían contado historias, pero hasta hace poco nunca había tenido una razón para bajar ahí. Una noche, mientras hacía mi ronda, el jefe de enfermería me pidió que buscara unas cajas de documentos que estaban guardadas en el sótano. No me quedó de otra, así que me armé de valor y bajé. El ascensor se detuvo con un ruido metálico y, al abrirse la puerta, el aire frío del sótano me golpeó. Lo primero que noté fue el silencio absoluto. No se escuchaba nada, ni siquiera el ruido de las máquinas del hospital. Sentía como si hubiera cruzado a otro lugar, uno completamente aislado. Comencé a buscar las cajas en el área de almacenamiento, y fue entonces cuando escuché el primer sonido. Era un murmullo, bajo y constante, como si alguien estuviera hablando en voz baja a unos metros de mí. Al principio pensé que era un eco, algo proveniente de los conductos de ventilación. Pero cuando presté atención, me di cuenta de que el sonido venía de una de las esquinas del sótano. Me acerqué lentamente, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación. Pero mientras caminaba, el murmullo se hacía más fuerte. Al llegar a la esquina, vi una sombra. Era una figura humana, pero no se movía. Parecía estar de pie, mirando hacia la pared. Mi cuerpo se congeló, y aunque intenté retroceder, mis piernas no respondían. De repente, la figura giró lentamente hacia mí, y lo que vi me quitó el aliento. No tenía rostro, solo una forma oscura y vacía. En ese momento, escuché un susurro, una voz débil y lejana que decía: «No deberías estar aquí». Me di la vuelta y salí corriendo, el eco de mis pasos resonando en el sótano vacío. No me detuve hasta llegar al ascensor, y mientras las puertas se cerraban, pude ver de reojo que la figura se había movido, acercándose lentamente hacia mí. Fue como si el tiempo se hubiera detenido mientras el ascensor subía de regreso al primer piso. Desde esa noche, me niego a bajar al sótano. Otros compañeros también han dicho que han visto cosas extrañas, sombras que se mueven y sonidos que no pueden explicar. Dicen que hace muchos años, en ese mismo hospital, hubo un incendio en el sótano y que algunos pacientes quedaron atrapados. Nunca lo mencionan en los registros oficiales, pero aquellos que trabajamos de noche sabemos la verdad. En el sótano, algo quedó atrapado y no parece tener intención de irse. Ahora, cada vez que paso cerca del ascensor que lleva al sótano, siento un escalofrío y una presencia, como si alguien estuviera esperando a que vuelva, tal vez esperando a que alguien más cometa el error de bajar. Trabajo en el turno nocturno de un hospital en la Ciudad de México. El edificio es grande, con áreas nuevas y otras mucho más antiguas, casi olvidadas. Lo interesante es que, como en muchos hospitales, tenemos nuestro propio personal de seguridad que se encarga de vigilar los pasillos y asegurar que todo esté en calma durante la noche. Y la mayoría de las veces se toman turnos para cubrir las rondas de cada piso. Pero hay un guardia en particular, alguien que nunca he visto durante el día, y que siempre aparece en los lugares más inesperados. La primera vez que lo vi fue hace unos meses. Era una de esas noches tranquilas, y mientras caminaba por el tercer piso, vi a un hombre alto y delgado con un uniforme de seguridad antiguo.
Llevaba una gorra que le cubría el rostro, y en la penumbra apenas podía ver sus ojos. Me sorprendió porque no lo reconocí, así que le pregunté si era nuevo en el equipo. No respondió, solo me miró en silencio y luego desapareció por uno de los pasillos. Cuando terminé mi ronda, fui a la caseta de seguridad a preguntar por él, pero los otros guardias no tenían idea de quién era. Dijeron que nadie nuevo había sido contratado en semanas y que todos los que estaban en el equipo llevaban el uniforme actual. Me sentí raro, pero pensé que tal vez había sido un error. Quizás solo era alguien que yo no conocía bien. Sin embargo, empecé a ver a este guardia con frecuencia. Siempre estaba en lugares extraños, como en la sala de máquinas o en pasillos oscuros donde nadie tenía por qué estar. Cada vez que intentaba hablarle, él solo me miraba y luego desaparecía. Hubo una vez en la que incluso lo seguí por las escaleras de emergencia, pero al bajar, no encontré a nadie. Sentí como si estuviera persiguiendo a un fantasma. Hace unas noches, estaba solo en el cuarto de descanso y escuché un ruido afuera. Al asomarme, vi al guardia parado en el pasillo, observándome desde la distancia. Sentí un escalofrío, y cuando intenté hablarle, él simplemente levantó la mano y señaló hacia el final del pasillo, donde la luz parpadeaba débilmente. No sé cómo describirlo, pero sentí una presión en el pecho, como si algo me empujara a seguir esa señal. Caminé lentamente, sin quitarle la vista de encima, pero cuando llegué al final del pasillo, él ya no estaba. Lo único que encontré fue una puerta antigua que lleva al ala más vieja del hospital, un área clausurada hace años. Nadie usa esa puerta, y pensé que estaba cerrada, pero cuando intenté girar la perilla, se abrió con facilidad. Dentro había una sala oscura, y aunque apenas podía ver, tuve la sensación de que alguien o algo estaba ahí, esperando. Un aire frío me envolvió, y escuché una voz débil, como un eco, susurrando algo que no logré entender. Salí de ahí lo más rápido que pude, cerrando la puerta detrás de mí, y cuando me giré, el guardia estaba de nuevo en el pasillo, observándome. Desde esa noche, no he vuelto a verlo, pero otros compañeros me han contado que han tenido encuentros similares. Me dijeron que hace décadas hubo un incendio en el hospital, y que uno de los guardias de seguridad murió en el ala que ahora está clausurada. Nadie sabe por qué sigue aquí, pero a veces, cuando el hospital está en silencio, siento que él sigue vigilando, esperando, y que un día me pedirá que cruce esa puerta de nuevo. Trabajo en el turno nocturno de un hospital aquí en la Ciudad de México, un lugar grande, con pasillos interminables y áreas que, de noche, parecen extrañamente vacías y silenciosas. Es común ver al personal moverse por el hospital, incluso en las primeras horas de la madrugada, cuando pocos pacientes están despiertos y solo los que trabajamos de noche nos quedamos en los pasillos. Pero hay un médico que aparece a altas horas y que nadie parece conocer. La primera vez que lo vi fue alrededor de las 2 de la mañana. Estaba de pie al final de un pasillo, revisando una carpeta de historias clínicas. Llevaba una bata blanca antigua, de esas que ya nadie usa en el hospital, y aunque estaba lejos, podía ver claramente sus manos, delgadas y pálidas, como si la piel no hubiera sido tocada por el sol en mucho tiempo. Pensé que sería un médico nuevo, así que no le di importancia y seguí con mi ronda. Sin embargo, cuando volví a pasar por el mismo pasillo, apenas unos minutos después, el médico ya no estaba. Miré hacia las puertas de las habitaciones, pero no había señales de él. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. Me pareció extraño, pero decidí no darle demasiada importancia. Las siguientes noches, sin embargo, empecé a ver a este médico con más frecuencia. Aparecía siempre en lugares donde no debería estar, especialmente en áreas cerradas o habitaciones vacías. A veces estaba revisando papeles en la sala de descanso, otras veces caminaba lentamente por el pasillo,
como si buscara algo o alguien. Una noche incluso lo vi entrar en una habitación vacía y, cuando lo seguí para preguntarle quién era, la habitación estaba completamente oscura y vacía. Empecé a preguntar a otros compañeros sobre él, y todos me miraban como si estuviera inventando historias. Nadie sabía de qué médico hablaba, y muchos me decían que era imposible que alguien estuviera en el hospital con un uniforme tan antiguo. Fue entonces cuando comencé a sospechar que algo raro estaba pasando. Una noche, finalmente me armé de valor y decidí acercarme a él. Lo vi de nuevo en el pasillo, observando un expediente en sus manos. Cuando me acerqué y le pregunté si necesitaba ayuda, levantó la vista y me miró fijamente. Sus ojos eran oscuros, profundos, como si contuvieran una tristeza infinita. Me miró durante unos segundos, que parecieron eternos, y luego, en voz baja, dijo: «No encuentro a mi paciente». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Intenté preguntarle quién era su paciente, pero él se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el extremo del pasillo, desapareciendo al doblar la esquina. Lo seguí rápidamente, pero cuando llegué al final, el pasillo estaba vacío. Desde entonces, no he vuelto a verlo tan de cerca, pero algunos compañeros también han empezado a notar su presencia. Siempre a la misma hora, en la madrugada, aparece en los rincones oscuros, revisando expedientes o mirando hacia las habitaciones, como si buscara algo perdido hace mucho tiempo. Nadie sabe quién es, pero algunos dicen que, hace años, un médico desapareció en extrañas circunstancias en este hospital, obsesionado con el caso de un paciente terminal que nunca pudo salvar. Sea quien sea, este médico sigue aquí, atrapado en un bucle interminable, buscando a su paciente perdido entre las sombras del hospital, noche tras noche. Quiero compartir algo que me pasó hace algunos años y que, hasta el día de hoy, no he podido explicar. Trabajo en el turno nocturno en un hospital, y aunque en los hospitales siempre hay historias de cosas extrañas, esto me ocurrió personalmente. Lo publiqué aquí porque necesito saber si alguien ha vivido algo similar. En el hospital donde trabajo, hay una habitación en el tercer piso que se mantiene cerrada. No tiene número, y oficialmente no aparece en ningún registro. Es un cuarto al final del pasillo, junto a un almacén de suministros. Me dijeron que, hace años, esa habitación era utilizada para pacientes en aislamiento, pero después de un incidente, quedó vacía. Nadie entra ahí, y la puerta siempre está cerrada con llave. Una noche, estaba cubriendo a un compañero y me tocó hacer una ronda en ese piso. El pasillo estaba desierto y, como siempre, oscuro. Apenas llegué a la altura de la habitación cerrada, mi radio hizo un ruido de estática, y luego escuché una voz débil. Era apenas un murmullo, pero logré entenderlo. Alguien decía: «¡Ayuda!». Me quedé congelado. Miré alrededor, pensando que tal vez venía de otra habitación, pero el sonido parecía provenir de la puerta cerrada. La voz sonaba apagada, como si alguien estuviera hablando desde el otro lado de la puerta. Intenté abrirla, pero como siempre, estaba cerrada. Lo más extraño fue que el pedido de ayuda continuó, insistente. «Ayuda. No puedo salir». Me asomé por la ventanilla de la puerta, pero no había nada, solo oscuridad. Intenté preguntar por radio si alguien estaba en el tercer piso, pero solo escuchaba estática. Empecé a sentir una presión en el pecho, una mezcla de pánico y ansiedad, pero decidí esperar. Pensé que tal vez era alguien de mantenimiento que se había quedado atrapado o un paciente que había entrado por error. Justo en ese momento, una enfermera veterana pasó por el pasillo y me vio frente a la puerta. Me llamó y me preguntó qué hacía ahí. Le expliqué lo que había escuchado, pero apenas terminé de hablar, su rostro cambió por completo. Me miró seria y dijo: «Esa habitación está cerrada desde hace más de 15 años. No puede haber nadie ahí».
Traté de convencerla de que había escuchado a alguien, pero ella solo negó con la cabeza y me contó algo que me dejó helado. Me dijo que, hace años, un paciente había fallecido en esa habitación en circunstancias misteriosas. Los doctores nunca pudieron explicar qué había ocurrido exactamente, pero desde entonces, cualquiera que se acerca a la puerta durante la noche escucha una voz pidiendo ayuda. Intenté no creerle, pensar que era una historia exagerada, pero esa noche, cuando me fui a casa, escuché ese susurro en mi cabeza una y otra vez, como si alguien estuviera atrapado en un eco eterno, suplicando ser escuchado. He tratado de evitar ese pasillo desde entonces, pero cada tanto alguien más cuenta haber escuchado esa misma voz. No sé qué ocurrió realmente en esa habitación, pero sea lo que sea, algo quedó atrapado, algo que nunca pudo salir. A veces pienso en volver y quedarme allí, escuchar esa voz otra vez, pero temo lo que podría escuchar si alguna vez le respondo. Esto pasó hace algunos meses y todavía me da escalofríos cada vez que lo pienso. Trabajo en el turno nocturno en un hospital y aunque he escuchado muchas historias sobre cosas extrañas en hospitales, nunca pensé que viviría algo así. Escribo esto porque necesito saber si alguien ha pasado por una experiencia similar. Durante una noche particularmente tranquila, me encontré solo en la sala de descanso. Todos mis compañeros estaban ocupados, así que aproveché para ir al baño y lavarme la cara para despejarme un poco. El baño de esa sala es pequeño, con un solo lavabo y un gran espejo frente a la puerta. Mientras me lavaba la cara, levanté la vista y de reojo noté algo en el espejo. Al principio pensé que solo estaba cansado, pero lo que vi me hizo detenerme. En el reflejo, justo detrás de mí, había una figura vestida de blanco, como una enfermera antigua, de las que usaban uniforme completo con gorra. Estaba pálida, con una expresión seria, casi triste. Lo más extraño es que no me miraba a mí, sino hacia el suelo, como si estuviera perdida en sus propios pensamientos. Me quedé inmóvil, mirando su reflejo sin atreverme a girar. El aire se sentía pesado, y el baño, que había estado tibio unos segundos antes, ahora estaba helado. Solo podía escuchar mi propia respiración y el latido de mi corazón acelerado. Entonces, lentamente, la figura levantó la cabeza y, desde el espejo, clavó sus ojos en los míos. Fue una fracción de segundo, pero fue suficiente para que me diera vuelta, asustado. No había nadie ahí. El baño estaba completamente vacío, pero el frío persistía, como si algo invisible aún estuviera allí. Salí rápidamente, sin mirar atrás. Volví a mi estación e intenté convencerme de que solo estaba cansado, que había sido mi mente jugándome una mala pasada. Pero lo que vi fue demasiado real. Al día siguiente, le conté a una compañera lo que había pasado, y me miró en silencio, como si ya supiera de qué le hablaba. Me dijo que, hace muchos años, una enfermera de ese hospital había fallecido durante su turno. Según la historia, siempre iba sola al baño a la mitad de la noche para tomarse un respiro. Cuentan que se desvaneció en el baño y que, cuando la encontraron, ya no había nada que hacer. Desde entonces, algunos trabajadores aseguran haber visto su reflejo en el espejo, pero nunca directamente. Es como si algo de ella se hubiera quedado atrapado, como si siguiera repitiendo su última rutina. No sé si volveré a verla, pero cada vez que entro al baño, evito mirar el espejo, porque tengo la sensación de que, si lo hago, ella podría estar ahí, observándome, esperando que alguien la vea, alguien que no olvide lo que le ocurrió. No sé si fue una visión o si algo realmente quedó atrapado en ese espejo, pero una cosa es segura. En el turno de noche, no hay peor lugar en el hospital que ese baño. Trabajo en un hospital público en la Ciudad de México, uno de esos hospitales grandes y siempre llenos,
con pasillos que parecen laberintos y áreas que casi nunca se utilizan. La gente viene y va a todas horas, pero de noche, el ambiente cambia. El silencio toma el control, y es entonces cuando empiezan a surgir esas cosas que uno prefiere no ver. He escuchado historias de compañeros, cosas que juran haber visto, pero la experiencia que les contaré me ocurrió a mí, y todavía me cuesta entender lo que presencié. La sala de espera del segundo piso siempre me dio mala espina, especialmente de noche. En el día, es solo un lugar aburrido y descuidado, donde las familias esperan noticias de sus seres queridos, pero de noche es diferente. Hay un rincón en esa sala donde nunca parece entrar la luz, aunque las lámparas del techo estén encendidas. Siempre es un poco más oscuro, como si esa parte de la sala estuviera en penumbra constante. La primera vez que noté algo raro fue hace aproximadamente 6 meses. Estaba cubriendo el turno de una enfermera que no pudo venir, y una de mis tareas era hacer una ronda rápida en la sala de espera, asegurándome de que estuviera vacía. Eran alrededor de las 2 de la mañana, y apenas entré, sentí el cambio de temperatura. El lugar estaba mucho más frío de lo habitual, y mis pasos resonaban en el suelo como si el eco se multiplicara. No había nadie, pero algo me hizo sentir que no estaba solo. Al acercarme al rincón oscuro, vi una sombra moviéndose. Al principio pensé que sería el reflejo de alguna luz desde el pasillo, pero esta sombra era diferente. Era alta, alargada, como la figura de una persona, pero no había detalles, solo una silueta negra. No se movía como una sombra normal, era más lenta, casi como si estuviera flotando, y luego giró, como si hubiera notado que yo estaba ahí. Sentí un escalofrío y di un paso atrás, pero la sombra comenzó a avanzar, sin hacer ruido, deslizándose hacia mí. No pude moverme. Estaba completamente paralizado, como si algo me sujetara. Fue entonces cuando escuché un susurro, muy bajo, apenas un murmullo, que venía desde el rincón oscuro. ¿Dónde están? ¿Por qué me dejaron aquí? Las palabras apenas fueron audibles, pero entendí cada sílaba. Era una voz suave, casi triste, y en ese momento, el peso en el ambiente se intensificó. El frío se volvió insoportable, y todo el cuarto pareció oscurecerse aún más. De alguna manera, logré retroceder y salir de la sala, respirando con dificultad. Apenas crucé la puerta, el frío desapareció y el silencio volvió a ser el del hospital de siempre. Al día siguiente, le conté a uno de los enfermeros más antiguos lo que vi, esperando que se riera de mí. Pero en lugar de eso, me miró seriamente y me dijo que varios compañeros habían visto algo similar en la misma sala, justo en ese rincón. Me contó que hace muchos años, esa sala de espera fue utilizada para pacientes terminales, un lugar donde muchos pasaban sus últimas horas esperando una cama disponible que nunca llegaba. Desde entonces, evito la sala de espera del segundo piso durante mis rondas nocturnas, y sé que otros compañeros hacen lo mismo. Pero a veces, cuando paso cerca y el hospital está en completo silencio, escucho un susurro apagado, como un eco de ese rincón oscuro, preguntando en voz baja, ¿por qué me dejaron aquí? Sé que nadie en el hospital ha hablado de este lugar oficialmente, pero todos en el turno nocturno conocemos esa sombra. La llamamos la espera interminable, porque parece seguir ahí, atrapada en ese rincón, buscando algo que nunca llega. Trabajar de noche en un hospital tiene sus retos, pero nunca pensé que me toparía con algo que, hasta hoy, no logro comprender. No sé cómo describirlo. Es una experiencia que parece salida de una pesadilla. Llevo varios años trabajando en el turno nocturno en un hospital antiguo de la Ciudad de México. Este lugar es conocido por su historia, y aunque muchos de nosotros hemos escuchado rumores de sucesos paranormales, siempre pensé que eran solo cuentos.
Mi puesto es en un área que se encuentra cerca del pasillo norte, una sección del hospital que no suele tener mucho tráfico a esas horas. Es un pasillo largo y estrecho, mal iluminado, y da la impresión de que te lleva cada vez más lejos del resto del hospital. Durante el día parece cualquier pasillo, pero de noche, algo en ese lugar cambia. La luz es tenue, y el silencio es tan profundo que cualquier sonido, por mínimo que sea, resuena con fuerza. Mi primera experiencia extraña ocurrió hace un par de meses, cuando me quedé tarde en el área de archivo. Justo antes de terminar mi turno, decidí caminar por el pasillo norte para tomar un atajo hacia la salida. El pasillo estaba vacío, como siempre, y solo escuchaba el eco de mis propios pasos. Fue entonces cuando, a la distancia, vi una figura al final del pasillo. Era una mujer, o al menos eso parecía. Vestía una bata blanca, como el uniforme de una enfermera de otros tiempos. Tenía el cabello oscuro y largo, y estaba de espaldas, de pie en el centro del pasillo, inmóvil. Pensé que sería alguna compañera, tal vez una de las enfermeras, así que le llamé, pero no respondió. Me acerqué un poco más y le llamé de nuevo, esta vez un poco más fuerte. Pero la figura no se movió ni reaccionó, como si no me hubiera escuchado. Al acercarme un poco más, me di cuenta de algo que me heló la sangre. La mujer no estaba parada en el suelo, sino ligeramente suspendida en el aire, apenas unos centímetros. Mi cuerpo se paralizó al darme cuenta de que algo no estaba bien. Intenté retroceder, pero en ese momento la figura giró lentamente la cabeza, mirándome por encima del hombro. Lo que vi fue algo que nunca podré olvidar. Su rostro no tenía expresión alguna. Sus ojos eran vacíos, y su piel era pálida, casi traslúcida. Su mirada me atravesaba, como si no solo me viera, sino que también pudiera ver a través de mí. Entonces, sin mover el resto de su cuerpo, comenzó a flotar en mi dirección, despacio, deslizándose en el aire. No podía moverme, como si una fuerza invisible me obligara a quedarme allí. Solo podía mirar mientras la figura avanzaba, y cada centímetro que se acercaba intensificaba el frío en el aire. Empecé a escuchar un susurro, un sonido suave que parecía provenir de todos lados, como si el propio pasillo estuviera hablando. Era un murmullo apagado, y aunque no entendía las palabras, sentía que la voz estaba llena de tristeza, casi como un lamento. El susurro se hacía más fuerte a medida que la figura se acercaba, y aunque no podía moverme, un instinto de sobrevivencia me decía que debía salir de ahí, que no debía dejar que se acercara más. Finalmente, reuní fuerzas para dar un paso atrás, y en ese momento la figura se detuvo. Nos quedamos ahí, en silencio, mirándonos, o mejor dicho, sintiendo cómo esos ojos vacíos me traspasaban. Entonces, sin previo aviso, la figura levantó una mano y la extendió hacia mí, como si estuviera pidiendo ayuda o intentando tocarme. No sé cómo describir el terror que sentí en ese instante. Era como si una corriente helada recorriera cada célula de mi cuerpo. Di otro paso atrás, y fue suficiente para que la figura bajara la mano y se desvaneciera. No caminó, no flotó hacia otro lado. Simplemente desapareció, como si se hubiera disuelto en el aire. Solo quedaron el frío y el eco de aquel susurro que parecía quedarse impregnado en las paredes. Cuando finalmente pude moverme, salí corriendo de ese pasillo, sin mirar atrás, hasta llegar a la zona principal del hospital. Mis compañeros me miraron extrañados cuando me vieron entrar sin aliento, pero no pude explicarles lo que acababa de ver. Sabía que no me creerían, o peor, que pensarían que estaba alucinando. Al día siguiente, hablé con una de las enfermeras más antiguas, alguien en quien sabía que podía confiar. Cuando le conté lo que había visto en el pasillo norte, se quedó en silencio, y en su rostro vi algo que me sorprendió. No parecía asombrada ni incrédula, sino resignada. Me contó, en voz baja,
que hace muchos años una enfermera había fallecido en ese sector del hospital, en circunstancias que nunca quedaron claras. Según cuentan, había perdido a un paciente en su turno, un niño, y la culpa la consumió hasta el punto de que, bueno, decidieron clausurar el caso. Desde entonces, varios empleados han visto la figura de esa enfermera en el pasillo norte. Aparece de noche, especialmente cuando el hospital está en completo silencio. Algunos dicen que se queda inmóvil, esperando, mientras que otros aseguran que se les ha acercado, como si intentara decirles algo. Pero todos coinciden en una cosa: quienes la ven sienten que ella está atrapada en un bucle, repitiendo ese mismo instante una y otra vez, como si buscara algo que nunca podrá encontrar. Desde aquella noche, evito el pasillo norte en el turno nocturno. Pero de vez en cuando el hospital está en calma y solo escucho el zumbido de las luces, siento un escalofrío y un susurro lejano. Sé que ella sigue ahí, esperando, y que, si me quedo lo suficiente en el pasillo, podría verla de nuevo, extendiendo su mano en busca de algo o alguien que no puede alcanzar. Trabajo en el turno nocturno como personal de limpieza en un hospital grande y antiguo de la Ciudad de México. No voy a dar muchos detalles sobre el lugar, pero los que trabajamos aquí sabemos que hay partes del hospital que, a ciertas horas, es mejor evitar. A lo largo de los años, he escuchado muchas historias de compañeros, cosas que dicen haber visto o sonidos que juran haber escuchado. Siempre he sido escéptico, hasta que comencé a trabajar en el sector antiguo del hospital, donde antes estaba el pabellón de neonatología. Esta área se clausuró hace años, cuando renovaron las instalaciones y movieron la sección de neonatología a un ala moderna del edificio. El espacio viejo quedó cerrado, pero de vez en cuando, algunos de nosotros tenemos que ir a limpiar o revisar que todo esté en orden. Siempre me había incomodado ese lugar. Aunque he limpiado prácticamente todo el hospital, hay algo en ese sector que hace que el aire se sienta pesado, como si el tiempo se hubiera quedado atrapado entre las paredes. La primera vez que escuché el llanto fue hace aproximadamente 3 meses. Era pasada la medianoche y estaba terminando de limpiar uno de los pasillos del ala antigua. A esa hora, el hospital está en completo silencio, apenas iluminado por algunas luces de emergencia. Estaba guardando mis herramientas en el carrito cuando escuché el sonido. Al principio, pensé que era algún ruido de la calefacción o una de las máquinas, pero me quedé inmóvil cuando me di cuenta de que era el llanto de un bebé. El sonido era suave, como un gemido débil que parecía venir de alguna de las habitaciones vacías. Me acerqué, pensando que quizás alguien había dejado una grabación o algún aparato encendido, pero el sonido continuaba, constante y agudo, como el llanto de un recién nacido. Sentí un escalofrío y me dije que debía ser algún tipo de ilusión auditiva. El hospital es antiguo y los sonidos se cuelan por los conductos, pero entonces escuché algo que me heló la sangre. Mientras me acercaba al área donde antiguamente estaba la unidad de neonatología, el llanto cesó. Todo se quedó en completo silencio, y cuando llegué a la puerta de lo que una vez fue la sala de incubadoras, sentí un frío inexplicable. Alguien había dejado la puerta entreabierta, y no podía recordar que estuviera así cuando pasé por ahí antes. Me asomé y vi la sala vacía, con algunos muebles cubiertos de polvo, y justo cuando di un paso adentro, el llanto comenzó de nuevo, mucho más fuerte. El sonido era agudo, como el grito de un bebé en desesperación, y esta vez venía desde una esquina oscura de la sala. Intenté encender la luz, pero el interruptor no funcionaba. En ese momento, el aire se sintió denso y opresivo, como si algo invisible me empujara hacia atrás. Mi cuerpo entero se erizó y empecé a retroceder, pero el llanto se volvió más insistente, como si algo estuviera llamándome, como si alguien necesitara ayuda. De pronto, en medio de la penumbra, vi una pequeña sombra. Era una figura diminuta, apenas perceptible, que parecía mecerse suavemente en la esquina. Parpadeé, tratando de convencerme de que era un juego de luces, pero la figura permaneció ahí.
Me quedé sin aliento al darme cuenta de que parecía una pequeña forma encorvada, como la sombra de un bebé acurrucado. El llanto se intensificó, y esta vez sentí que estaba justo a mi lado, como si alguien estuviera llorando directamente en mi oído. No pude soportarlo más y salí de la sala, cerrando la puerta detrás de mí con las manos temblorosas. El llanto cesó inmediatamente, y el pasillo volvió al silencio absoluto. Me apoyé contra la pared, intentando calmarme, pero sentía que algo seguía observándome desde el otro lado de la puerta. A la mañana siguiente, intenté contarle a uno de los guardias de seguridad lo que había pasado, pero se limitó a mirarme con una mezcla de incredulidad y lástima. Me dijo que la mayoría de los que trabajamos en el hospital hemos escuchado ese llanto al menos una vez. Me explicó que, hace años, hubo un incendio en el hospital, y aunque lograron evacuar a la mayoría de los pacientes y al personal, un bebé en neonatología no pudo ser rescatado. Dicen que la enfermera a cargo intentó salvarlo, pero no logró llegar a tiempo y falleció junto con el bebé en el pabellón antiguo. Desde entonces, varios compañeros han reportado haber escuchado el llanto de un bebé en esa área. Algunos aseguran haber visto una pequeña figura en las salas oscuras, y otros dicen que, si te quedas mucho tiempo ahí, puedes sentir una presencia que te observa desde la sombra. No sé qué ocurre realmente en el antiguo pabellón de neonatología, pero he decidido evitar esa área lo más que pueda. Sin embargo, cada tanto, cuando paso cerca en una noche tranquila, puedo escuchar, apenas perceptible, ese mismo llanto suave y desgarrador, como un lamento atrapado entre las paredes. Y sé que, por algún motivo que jamás entenderé, ese pequeño espíritu sigue buscando a alguien que lo ayude a encontrar el descanso que nunca tuvo. No sé si alguien aquí ha trabajado alguna vez en una morgue, pero si lo han hecho, entenderán cuando digo que hay algo perturbador en estar rodeado de cuerpos en completo silencio. Uno pensaría que te acostumbras, ¿verdad? Que después de varios turnos ya no te afecta. Pero créanme, eso no es cierto. Llevo trabajando en la morgue del Hospital St. Darius desde hace casi 10 años. He visto de todo: accidentes horribles, enfermedades que destrozan cuerpos, y sí, incluso homicidios. Hay noches en las que lo único que deseo es salir de ahí y nunca mirar atrás. Pero siempre vuelvo. Supongo que hay algo en la muerte que me fascina, en el vacío, en el silencio absoluto de aquellos cuerpos fríos que esperan su destino final. Pero hace 2 noches, las cosas cambiaron. Todo empezó como una noche normal. Había 4 cuerpos en la morgue, 2 por accidentes automovilísticos, 1 por causas naturales y otro. El último había sido víctima de un asesinato particularmente brutal. Era un hombre en sus 50, sin identificación. Lo habían encontrado en un callejón detrás de un club nocturno, y honestamente, el estado en el que estaba no es algo que me sienta cómodo describiendo aquí. Ya eran las 3 de la mañana, y estaba solo, como siempre. A esa hora, incluso el hospital está en silencio. Solo se escuchan las máquinas y, ocasionalmente, algún paso lejano de una enfermera en el pasillo. Era el momento en el que suelo tomar un café fuerte y poner música suave para no quedarme dormido, pero por alguna razón esa noche no me atreví a encender la música. Era como si algo me estuviera observando, o como si no estuviera solo. Seguí trabajando, anotando detalles en los registros y preparando el cuerpo de aquel hombre no identificado para la autopsia. Fue cuando escuché algo, un susurro. No sé cómo describirlo, pero juro que fue un susurro. Algo apenas audible, pero suficiente para hacerme congelar en mi sitio. Me quedé en silencio, escuchando, conteniendo la respiración. Fue entonces cuando escuché mi nombre. Andrew. Sentí que la sangre me dejó la cara. No había nadie en la morgue, nadie que pudiera saber mi nombre, y esa voz,
Esa voz no era de una persona. Era grave, arrastrada, casi como si alguien estuviera pronunciando mi nombre desde el fondo de un pozo. No quise voltear. Sabía que no debía voltear. Pero el instinto, el maldito instinto me obligó a hacerlo. Miré hacia el cuerpo del hombre asesinado y mis ojos se encontraron con los suyos. No me estoy inventando esto, lo juro. Los ojos del cadáver, esos ojos vacíos, estaban abiertos, fijos en mí, como si estuviera despierto. Su cuerpo aún estaba rígido por el rigor mortis, y aún así, esos ojos me observaban. Di un paso atrás, tropezando con una bandeja de herramientas que cayó al suelo, haciendo un ruido estridente. Eso pareció romper el hechizo, por así decirlo. Cerré los ojos y los abrí de nuevo. Él estaba allí, inmóvil, como siempre. Sus ojos estaban cerrados. Quise reír. Me dije que estaba perdiendo la cabeza por el cansancio, que la falta de sueño y el café barato me estaban jugando una mala pasada. Decidí tomar aire y hacer lo único que podía hacer en ese momento: volver al trabajo. Pero entonces, en medio del silencio, sentí el frío en la nuca, una brisa helada que no debería haber estado ahí. Y nuevamente, esa voz, apenas un susurro: ayúdame. No lo soporté más. Tomé mis cosas y salí de la morgue, dejando todas las luces encendidas, algo que, créanme, jamás hacemos. Me encerré en la oficina y esperé, casi temblando, a que amaneciera. No volví a entrar en la morgue esa noche. Al día siguiente, llamé a uno de mis colegas, Mike, para cubrirme. Inventé alguna excusa sobre estar enfermo, y él aceptó sin preguntar mucho. Pero al siguiente turno, cuando regresé al trabajo, había algo raro en la morgue. Aquel cuerpo, el del hombre que me había mirado, no estaba ahí. Según los registros, había sido reclamado por familiares, pero el nombre en el acta de entrega era un nombre que jamás había oído, y nadie en la oficina de registros del hospital parecía saber de dónde provenía. Y lo peor de todo es que desde entonces, cada noche, al cerrar los ojos, veo esos ojos vacíos mirándome. Y en la quietud de mi apartamento, creo escuchar, a veces, el susurro de mi nombre, desde la oscuridad de mi habitación. No sé qué está pasando, pero si alguien aquí ha pasado por algo similar, ¿qué hicieron para que parara? ¿O es que esto nunca termina? Soy técnico de seguridad en un hospital grande y, como a muchos de los que trabajan aquí, me toca el turno nocturno. La mayoría de las veces, las horas pasan lentas, con solo alguna llamada de emergencia o alguna visita inesperada. Mi trabajo consiste en vigilar los monitores, asegurarme de que todo esté en orden y reportar cualquier cosa fuera de lo común. Pero últimamente, he estado viendo algo en las cámaras que me tiene sin dormir. La primera vez que noté algo raro fue hace alrededor de un mes. Eran casi las 3 de la mañana y estaba revisando las cámaras de seguridad. Todo estaba en calma, hasta que me di cuenta de que la cámara del segundo piso, en el pasillo que conecta con la zona de cuidados intensivos, mostraba una figura en la esquina. Era una silueta oscura, sin rasgos distinguibles, pero lo suficientemente clara para saber que no era una falla en la cámara. Me acerqué a la pantalla y observé con más atención. La figura permaneció ahí por unos segundos y luego, sin moverse, desapareció. Pensé que tal vez estaba cansado, que mis ojos me estaban jugando una mala pasada, así que me obligué a olvidarlo. Sin embargo, al día siguiente, a la misma hora, la figura volvió a aparecer. Esta vez, estaba más cerca de la cámara, como si hubiera avanzado por el pasillo. Intenté enfocarla, pero desapareció nuevamente en cuanto toqué el control. Las siguientes noches, esa misma figura siguió apareciendo.
cada vez más cerca de la cámara, pero siempre fuera de mi alcance para verla con claridad. No tenía rostro, ni una forma distinguible, solo una silueta negra, quieta y espectral, como si estuviera esperándome. Intenté hablar con uno de mis compañeros sobre lo que estaba viendo, pero se rieron, diciendo que probablemente eran sombras o reflejos. Me decían que no dejara que el turno nocturno me afectara de esa manera, pero lo que vi anoche confirmó que no es un simple reflejo. Eran las 3 en punto cuando la figura volvió a aparecer en la cámara. Esta vez, estaba justo en medio del pasillo, frente a la entrada de cuidados intensivos. Observé la pantalla, paralizado, esperando a que desapareciera como siempre. Pero esta vez, no desapareció. En lugar de eso, comenzó a moverse lentamente hacia la cámara, como si supiera que yo estaba ahí, mirándola. Mis manos comenzaron a sudar y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. A medida que se acercaba, noté algo inquietante. Era como si el aire alrededor de la figura se distorsionara, como si estuviera generando una especie de vacío. La figura se detuvo justo frente a la cámara, llenando la pantalla con su oscuridad. Apenas podía distinguir algún contorno, pero en ese momento vi algo que jamás podré olvidar. Una mano, o algo parecido a una mano, se levantó lentamente y tocó la cámara desde dentro, dejando una especie de huella oscura en la pantalla. Era como si estuviera tratando de atravesarla, de llegar hasta mí. Di un paso atrás, tratando de controlar mi respiración. Quería apagar el monitor, pero estaba paralizado, como si una fuerza invisible me obligara a seguir mirando. Y entonces, la figura se inclinó ligeramente hacia la cámara, y en el instante en que hizo contacto, escuché algo en mi auricular. Un susurro. Era bajo, como un eco en un cuarto vacío, pero entendí claramente lo que decía. «Déjame entrar». En ese momento, todas las pantallas del cuarto de seguridad parpadearon, y por un segundo, esa misma figura apareció en cada monitor, en cada piso del hospital. Era como si estuviera en todas partes al mismo tiempo, observándome desde cada ángulo. Me llené de pánico y apagué los monitores, respirando con dificultad, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación. A la mañana siguiente, traté de contar lo sucedido, pero todos me miraron como si estuviera loco. Nadie me creyó. Desde entonces, esa figura sigue apareciendo en los monitores cada noche, siempre a la misma hora. Cada vez está más cerca, y cada vez siento que el susurro es más fuerte, más claro. No sé qué quiere, pero sé que está buscando algo, o alguien. Y lo peor de todo es que, en mis momentos de más cansancio, siento que esa presencia oscura se acerca cada vez más a la sala de seguridad, esperando el momento en que yo baje la guardia, porque sé que si algún día abro la puerta, no estaré solo.